Bienvenida y bienvenido a esta exploración a fondo. Hoy nos sumergimos en las páginas del Boletín Oficial del Gobierno de Estados Unidos, el Federal Register, con fecha de hoy, viernes 19 de septiembre de 2025. La misión, extraer las claves, las ideas más potentes y quizá, alguna sorpresa de este denso documento oficial. Efectivamente, el Federal Register puede parecer árido, la verdad, pero es el diario donde la maquinaria del gobierno federal estadounidense publica sus movimientos. Nuevas normas, propuestas que buscan opinión, avisos importantes. Hoy vamos a intentar darle sentido a algunas de las piezas más significativas del día, tocando desde el futuro del dinero digital hasta ajustes en sanidad o agricultura. Perfecto, pues vamos a desgranar esto. Empezamos fuerte, diría yo, con el sector financiero, que siempre trae movimientos interesantes. Parece que el Departamento del Tesoro tiene la mirada puesta en las stablecoins. Han lanzado lo que llaman una ANPRM, una solicitud preliminar de comentarios. Básicamente están preguntando a todo el mundo, bancos, empresas fintech, académicos, público en general, cómo deberían regularse las monedas estables que se usan para pagos, y esto bajo una nueva ley que han bautizado como Genius Act. Curioso el nombre. Sí, Genius Act. Suena ambicioso. ¿Y esta consulta qué busca exactamente? Es un movimiento clave, ¿eh? Las stablecoins, esas criptomonedas diseñadas para mantener un valor estable, normalmente ancladas al dólar, han crecido muchísimo. El Tesoro quiere poner orden antes de que, digamos, se les vaya de las manos. Están tanteando el terreno sobre quién debería poder emitirlas. Ajá. Proponen limitar la fiesta solo a entidades autorizadas, que llaman PPCI, Payment Stablecoin Issuers. Imagina una especie de licencia bancaria específica para esto. Entiendo. O sea, no cualquiera podría lanzar su propia stablecoin vinculada al dólar para pagos así como así. Quieren controlar quién juega en ese campo. Exacto. Y no solo eso. Preguntan qué tipo de reservas deberían respaldar estas monedas. ¿Deben tener un dólar real guardado por cada dólar digital emitido? ¿Valen otros activos? Es una pregunta fundamental. También se meten en cómo garantizar que siempre puedas cambiar tu stablecoin de vuelta a dólares normales, la famosa canjeabilidad. Y por supuesto, cuánta información deben revelar sobre sus operaciones y reservas. Parece un intento bastante completo de, como decías, meter en cintura a este sector. Buscan equilibrar la innovación que prometen estas tecnologías con la seguridad del sistema financiero tradicional, ¿no? Justo eso. Y mencionan también la posibilidad de excepciones de minimis. O sea, quizás entidades muy pequeñas o con volúmenes muy bajos podrían tener reglas más laxas. Pero la idea general es clara. Si quieres emitir una moneda estable para pagos a gran escala en Estados Unidos, vas a tener que pasar por el aro regulatorio. Es el primer paso formal hacia una regulación federal específica, y como respondan los actores del sector a esta consulta, pues marcará mucho el futuro. Muy interesante ver cómo se mueven las piezas en el tablero de la moneda digital. Y sin salir del mundo financiero, aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. La SEC, la Comisión de Bolsa y Valores, ha publicado algo importante sobre el arbitraje obligatorio. Esto suele ser un tema, bastante espinoso para los inversores. Efectivamente, es una declaración de política que aclara su postura. Históricamente, la SEC vería con bastante recelo las cláusulas en los contratos entre empresas que emiten acciones y sus inversores que obligaban a resolver disputas mediante arbitraje privado. En lugar de ir a los tribunales, claro. Se pensaba que podía quitarle al inversor el derecho a un juicio bajo las leyes federales de valores. Claro, el arbitraje puede ser más rápido, pero a veces se percibe como menos favorable para el individuo frente a la gran corporación. ¿Qué ha cambiado ahora entonces? Pues la SEC dice ahora que la simple presencia de una cláusula de arbitraje obligatorio no será motivo para que su personal retrase la aprobación de la declaración de registro de valores, es decir, los papeles necesarios para que una empresa pueda salir a bolsa y vender acciones al público. Vaya, eso es un cambio de enfoque notable. ¿Significa que dan carta blanca al arbitraje obligatorio? No exactamente carta blanca, pero sí un reconocimiento pragmático de la realidad legal actual. La SEC admite que sentencias recientes del Tribunal Supremo, apoyándose en la Ley Federal de Arbitraje, la FAA, han dejado muy claro que los acuerdos de arbitraje son, en general, válidos y ejecutables, incluso en el contexto de las leyes de valores. Así que, en lugar de intentar bloquear estas cláusulas directamente, la SEC pone el foco en la transparencia.
O sea, la clave ahora es que el inversor sepa claramente a lo que se atiene cuando firma. Precisamente. La SEC dice que lo importante es que la empresa revele de forma clara y completa, en su folleto informativo, la existencia y las implicaciones de esa cláusula de arbitraje. Si la información es buena y el inversor puede entender que está renunciando a su derecho a ir a juicio, pues la SEC no pondrá peras a la cláusula en sí misma a la hora de dar luz verde a la salida a bolsa. Es un giro sutil pero importante. De intentar proteger al inversor limitando el arbitraje, a protegerlo asegurando que esté bien informado sobre él. Tiene sentido, sí. Adaptarse a la jurisprudencia y centrarse en la divulgación. Y hablando de mercados y protección del inversor, Nasdaq también trae novedades. Quiere endurecer las reglas para empresas de ciertos países que quieran cotizar allí. Sí, proponen requisitos más estrictos para la cotización inicial de compañías con operaciones importantes en lo que llaman mercados restrictivos. No dan una lista exhaustiva, pero bueno, el ejemplo que suele estar en mente es China. ¿Y qué tipo de requisitos quieren endurecer? ¿Qué es lo que cambia? Principalmente dos cosas. El valor mínimo de las acciones que realmente están en manos del público inversor, lo que llaman MVUPHS o float, y el número mínimo de accionistas. Quieren subir el listón del valor de mercado de esas acciones públicas a 25 millones de dólares. Ahora mismo, para algunos estándares de Nasdaq, basta con 15 millones. Y el número de accionistas públicos mínimos lo quieren elevar a 450 desde los 300 o 400 actuales, según el caso. Son subidas considerables, la verdad. ¿Y qué más? ¿Hay algo más? Sí, también exigirían que las empresas que vienen de otros mercados menos regulados, como el mercado OTC o extrabursátil, tengan al menos un año de historial cotizando allí antes de poder dar el salto a Nasdaq. Entendido. ¿Y cuál es la justificación oficial para este endurecimiento, sobre todo dirigido a esos mercados restrictivos? Pues citan preocupaciones sobre la protección del inversor y la seguridad nacional. Esto está directamente ligado a problemas recurrentes, como las dificultades que tiene el supervisor contable estadounidense, el PCAOB, para inspeccionar las auditorías de empresas que operan en China. También apuntan a la complejidad y a veces falta de transparencia de ciertas estructuras corporativas, como las entidades de interés variable, las BIS, que muchas empresas chinas usan para poder cotizar en Estados Unidos, sorteando restricciones de propiedad extranjera en China. Entiendo. Es una forma de decir, si vienes de un entorno regulatorio que nos genera dudas o donde la supervisión es difícil, te vamos a exigir más músculo financiero y una base de accionistas más amplia desde el principio. Exacto. Buscan asegurar que las empresas tengan más liquidez y sean menos volátiles al empezar a cotizar, mitigando riesgos para los inversores estadounidenses. Es una señal de que, aunque quieren atraer empresas globales, también están elevando las barreras de entrada para aquellas procedentes de jurisdicciones consideradas de mayor riesgo. Refleja tensiones geopolíticas y un mayor escrutinio regulatorio, claro. Dejamos los mercados financieros y saltamos al ámbito de la salud. Aquí también hay movimientos interesantes. Los CMS, la agencia que gestiona Medicare y Medicaid, ha finalizado una norma que toca cómo los beneficiarios eligen sus planes de Medicare. Sí, se centra en los planes Medicare Advantage MA, que son los ofrecidos por aseguradoras privadas pero dentro del mercado de Medicare. La nueva norma obliga a estas aseguradoras a enviar los datos completos y actualizados de sus directorios de proveedores, médicos, hospitales, etc., directamente a CMS. ¿Y qué hará CMS con esos datos? ¿Para qué los quieren? Pues los publicará en su herramienta online oficial, el Medicare Plan Finder, el buscador de planes. La idea es centralizar la información, que los beneficiarios puedan comparar más fácilmente qué médicos y hospitales están incluidos en la red de cada plan antes de elegir uno. Suena bastante útil, la verdad. Buscar médico en las webs de las aseguradoras a veces es una auténtica odisea. Hay plazos estrictos para esto. Sí, las aseguradoras tendrán que actualizar la información en el plazo de 30 días si hay algún cambio en su red. Por ejemplo, un médico que se va, un hospital nuevo. Además, tendrán que certificar anualmente que los datos que han enviado son correctos y completos. El objetivo es claro, más transparencia y facilidad para el usuario. ¿Y se sabe el impacto esperado? ¿Alguna estimación? Pues CMS calcula que esto podría ahorrar colectivamente a los beneficiarios casi 50 millones de dólares al año. No en dinero directo, claro, sino en el valor del tiempo que ya no perderán buscando y comparando información dispersa y a veces desactualizada.
Y es interesante que eliminaron una parte de la propuesta inicial. Les iban a obligar a certificar que estos datos de directorio coincidían con otros datos que envían sobre si su red es adecuada, si es suficientemente amplia. Pero decidieron que eso ya se verifica por otro lado, y no querían duplicar cargas administrativas. Bien por la simplificación, entonces. Y siguiendo en salud, la FDA, la Agencia de Alimentos y Medicamentos, también ha estado ocupada. Por un lado, parece que están cerrando un capítulo sobre las pruebas desarrolladas en laboratorio, las LDTs. Así es. Están formalizando en su normativa una decisión judicial anterior que anuló una regla que la FDA había intentado imponer sobre estas LDTs. Las LDTs son pruebas diagnósticas creadas y realizadas dentro de un mismo laboratorio. Piensa en un hospital universitario que desarrolla un test genético específico, por ejemplo. La FDA intentó regularlas de forma más estricta, casi como si fueran kits comerciales, pero un tribunal lo tumbó. O sea que es un ajuste técnico para cumplir la sentencia, nada más. Exacto. Simplemente eliminan unas pocas palabras de la regulación existente para reflejar que esa norma anulada ya no está en vigor. Lo curioso es cómo lo catalogan ellos mismos. Dicen que esta acción es desregulatoria según una orden ejecutiva reciente que pide a las agencias reducir cargas. Y aquí viene lo llamativo. Estiman que el ahorro de costes por no aplicar la norma que fue anulada es enorme. Hablan de más de 1.400 millones de dólares anualizados. 1.400 millones. Menuda cifra. Eso da una idea de lo ambiciosa y quizá costosa que era la regulación que querían imponer y que los tribunales frenaron. Muestra esa tensión constante entre la agencia queriendo asegurar la calidad de las pruebas y los laboratorios defendiendo su capacidad de innovar sin tantas trabas, ¿no? Exacto. Ese cálculo de ahorro tan masivo subraya el impacto económico que pueden tener estas decisiones regulatorias, incluso cuando consisten en no hacer algo que se había planeado. Y otro tema de salud que preocupa mucho últimamente, la escasez de medicamentos. Parece que la DEA, la Agencia Antidrogas, ha tenido que mover ficha con los fármacos para el TDAH. Correcto. Han tenido que ajustar al alza las cuotas de producción para 2025 de algunos ingredientes activos clave. Son los que se usan en medicamentos para el trastorno por déficit de atención e hiperactividad del TDAH. Específicamente, han aumentado la cuota para la lisdexanfetamina y también para la D-anfetamina, que se usa para producir la primera. ¿Y por qué este ajuste? No suelen tocar las cuotas una vez fijadas, ¿verdad? No es lo habitual. Normalmente no, pero hay una disposición legal que les obliga a revisar las cuotas rápidamente, en 30 días si se notifica oficialmente una escasez de un medicamento que contenga una sustancia controlada. En este caso, recibieron una solicitud de aumento de cuota de un fabricante y al mismo tiempo comprobaron que varios fabricantes estaban reportando problemas de suministro de estos fármacos en la lista oficial de escasez de la FDA. Y la causa citada era precisamente la falta de suficiente ingrediente activo. O sea, que la propia escasez del medicamento final forzó a la DEA a permitir que se fabrique más materia prima. Es un reflejo de los problemas persistentes en las cadenas de suministro farmacéuticas y la dificultad de equilibrar el acceso a medicamentos necesarios con el control de sustancias potencialmente adictivas. Totalmente. La DEA fija cuotas anuales para controlar la producción de opiáceos, estimulantes, etc., y evitar desvíos al mercado negro. Pero claro, si se quedan cortos y provocan escasez para los pacientes que los necesitan legítimamente, tienen que poder reaccionar. Este ajuste es un ejemplo de esa tensión. Pasemos ahora al sector primario, a la agricultura. Hay una norma final del USDA, el Departamento de Agricultura, sobre los pistachos. Parece algo muy específico. Lo es, pero ilustra bien cómo funcionan las órdenes de comercialización, Marketing Orders, NEUSA. Son programas financiados por los propios productores y comercializadores de un producto agrícola. En este caso, pistachos de California, Arizona y Nuevo México. Lo financian para realizar promoción, investigación y establecer estándares de calidad. Pagan una pequeña tasa por cada libra de producto. ¿Y qué cambia la norma de hoy exactamente? Reduce esa tasa de evaluación. Baja de 0,07 centavos de dólar por libra a 0,03 centavos. ¿La razón? Pues que el comité que administra el programa había acumulado demasiado dinero en sus reservas. La regulación les pone un límite, no pueden tener más ahorrado que el equivalente a 2 años de su presupuesto operativo, y bueno, lo habían superado. Vaya,
Un problema de exceso de fondos. No es lo más habitual, desde luego. ¿Qué nos dice esto sobre la industria del pistacho allí? Pues que parece ir bastante bien. El propio documento menciona que esperan una producción de unos 1.000 millones de libras, casi 450.000 toneladas, para la campaña 2024-2025. Además, da una idea de la estructura del sector. Hay 19 comercializadores principales regulados y unos 1.871 productores. Y un dato interesante, según los criterios de la SBA, la Administración de Pequeñas Empresas, la inmensa mayoría, tanto de productores como de comercializadores, estiman que el 63% de ellos se consideran pequeñas empresas. Así que es un sector potente, pero dominado por pymes. Curioso detalle ese del exceso de reservas. Y mirando más hacia el futuro, pero relacionado con el campo y el medio ambiente, la Oficina de Ciencia y Tecnología de la Casa Blanca, la OSTP, está pidiendo ayuda para luchar contra los incendios forestales. Sí, han publicado una solicitud de información, RFI, que es otra forma de consulta pública. Buscan ideas de expertos, tecnólogos, bomberos, comunidades afectadas, sobre cómo la ciencia y la tecnología pueden mejorar la prevención, lucha y recuperación de los incendios forestales. Un problema que, lamentablemente, es cada vez más grave. ¿Qué tipo de ideas buscan? ¿En qué áreas? Quieren un panorama completo. Preguntan por las capacidades actuales y las que se necesitarían a futuro. ¿Dónde están las lagunas en el conocimiento o la tecnología? Piden aportaciones sobre áreas muy diversas, desde mejorar los modelos de predicción de incendios y la detección temprana, quizá con satélites o drones, ¿no?, hasta nuevas técnicas para gestionar el combustible forestal, o sea, limpiar el monte. También sobre desarrollar códigos de construcción más resistentes al fuego en zonas de interfaz urbano-forestal, mejorar la recuperación de los ecosistemas quemados y, muy importante, cómo gestionar y compartir mejor la enorme cantidad de datos que se generan en torno a los incendios. Es un enfoque muy amplio, sí. Parece que buscan crear una hoja de ruta nacional basada en la ciencia para abordar este desafío, que claramente está ligado al cambio climático y afecta a cada vez más gente. Totalmente. Es reconocer que no basta con más camiones de bomberos, digamos. Se necesita innovación y una estrategia coordinada basada en el conocimiento científico y tecnológico más avanzado. Para ir terminando, demos una vuelta rápida por la diversidad de cosas que uno encuentra en un día cualquiera en el Federal Register. A veces son ajustes pequeños, otras veces son recordatorios de situaciones internacionales complejas. Exacto. Por ejemplo, hoy la Administración Federal de Carreteras, la FHAWA, elimina una regulación antigua. Es sobre cómo se financiaban carreteras dentro de refugios nacionales de vida silvestre. Estaba basada en una ley que ya fue derogada y sustituida por otra. Es un ejemplo de limpieza regulatoria. Quitar normas obsoletas que ya no tienen base legal. Que no todo es añadir regulación. Buen punto. También hay cosas muy locales y temporales. La Guardia Costera establece zonas de seguridad en un par de ríos en Tennessee, el propio río Tennessee y el Clinch River. Sí, son medidas muy concretas para garantizar la seguridad durante eventos específicos, en este caso un par de regatas. Básicamente, prohíben temporalmente que otras embarcaciones entren en ciertas áreas mientras se celebra la competición. Muestra cómo la regulación federal llega hasta el nivel más local para gestionar usos específicos del espacio público, en este caso, las vías navegables. Y en el otro extremo del espectro, en el ámbito internacional, la Oficina de Industria y Seguridad, BIS, del Departamento de Comercio, renueva unas órdenes bastante duras contra dos aerolíneas rusas, Aeroflot y UTA Air. Efectivamente. Les renuevan por un año la denegación temporal de privilegios de exportación. Esto significa que tienen prohibido participar en transacciones que involucren bienes o tecnología estadounidense sujetos a las regulaciones de exportación. La razón que da el BIS es que han seguido operando aviones de fabricación estadounidense, Boeing principalmente, en rutas internacionales, violando los controles de exportación que EEV impuso a Rusia tras la invasión de Ucrania. Es un recordatorio contundente de que esas sanciones siguen muy vigentes y se aplican activamente. Sin duda. Muestra cómo el Federal Register no solo refleja la política interna, sino también la exterior y de seguridad nacional, a través de herramientas como el control de exportaciones. Pone de manifiesto la persistencia de esas medidas de presión económica y diplomática. Pues sí que hemos cubierto terreno hoy.
desde las complejidades de regular las criptomonedas hasta la gestión de las cuotas de pistachos, pasando por la transparencia en Medicare o las sanciones a aerolíneas rusas. El Federal Register es realmente un espejo de la enorme y variada actividad del gobierno. Totalmente. Ofrece una visión granular, casi diaria, de cómo las leyes se convierten en acciones concretas, cómo las agencias interpretan sus mandatos, responden a problemas nuevos, a sentencias judiciales o a directrices políticas. Para quien quiera entender cómo funciona realmente la administración estadounidense, es una fuente insustituible, aunque a veces sea densa, claro. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si tuviéramos que extraer una idea principal del día de hoy. A mí me resuena mucho ese constante ejercicio de equilibrio. Cómo intentar fomentar la innovación, menos stablecoins, LDTs, sin sacrificar la protección del consumidor o la seguridad. Cómo buscar la transparencia, Medicare, SEC, sin ahogar en burocracia. Cómo gestionar riesgos complejos, ya sean financieros, sanitarios, medioambientales o geopolíticos. Estoy de acuerdo. Es un reflejo de la complejidad de gobernar en el siglo XXI. Y quizá la pregunta que nos deja flotando para reflexionar es, viendo la velocidad con la que cambian la tecnología, la sociedad, el clima, ¿pueden estos procesos regulatorios, tal como los vemos hoy, con sus consultas públicas, análisis de impacto, revisiones judiciales, mantenerse al día? ¿Pueden ser lo suficientemente ágiles y efectivos para responder a los desafíos actuales sin perder la necesaria transparencia y participación pública? ¿O está la maquinaria regulatoria condenada a ir siempre un paso por detrás de la realidad? Una pregunta fundamental y sin respuesta fácil, desde luego. Sin duda, algo en lo que pensar. Ha sido un placer desgranar juntos el Federal Register de hoy. Gracias por acompañarnos en esta inmersión.